Ok. Entonces, buenas noches a todos otra vez. Y estamos bueno, miren, terminamos esta primera, ¿en qué etapa vamos? En la segunda etapa, ¿no? Estamos terminando esta segunda etapa y empezando la tercera. Entonces, hoy es una clase, digamos que debería ser la primer clase del tercer parcial, pero también puede ser, porque viene concatenada con el tema, puede ser la última de del segundo parcial, ¿no? O sea, en realidad debimos de habernos quedado como por aquí, yo creo. Pero no importa, vamos bien, vamos cubriendo los objetivos. Entonces, hoy empezamos con responsabilidades administrativas, que es como la consecuencia de cuando los servidores públicos hacen mal uso de las atribuciones que se les otorgan. Es decir, ¿qué significa la palabra responsabilidad? ¿No? Tiene como una acepción buena, pero también tiene una acepción mala, ¿no? ¿En qué casos es buena? Cuando nosotros actuamos de manera responsable, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo decir, ay, ¿quién les gusta de ustedes? Samantha. Samantha es la persona más responsable de este salón porque es la primera que me hizo llegar su tarea. No, la verdad no lo sé porque yo vi muchas tareas, pero vamos a suponer para este ejemplo, ¿no? Es decir, responsabilidad no necesariamente es un término negativo. También se utiliza para cosas positivas. Pero en el caso de las responsabilidades administrativas, no está digamos que configurado en ese sentido. Las responsabilidades administrativas más bien tienen una connotación negativa y hacen referencia al mal uso que hacen los servidores públicos o inclusive también los particulares a las atribuciones que se les otorga por ley. En ese sentido va la regulación de las responsabilidades administrativas. Ahora, hay otra cuestión, miren. Este tema es muy interesante porque ha tomado vigencia en corto tiempo. Todo empezó, lamentablemente, lo del Sistema Nacional Anticorrupción. Surge de una iniciativa ciudadana. Ustedes estaban chiquitos, pero me imagino que ya se acuerdan, cuando pasó el escándalo de la Casa Blanca de Peña Nieto, ¿no? Todos ya saben de qué estamos hablando. O sea, fue hace, pues a lo mejor hasta más de 6 años, pero ustedes ya se acuerdan, ¿no? De todo ese escándalo o no les tocó vivirlo. A lo mejor lo estoy dando por sentado, pero no les tocó. ¿Sí les tocó? ¿O no les tocó? ¿Sí se acuerdan? ¿Alguien que no se acuerde del escándalo de la Casa Blanca? Sí nos tocó, ¿no? Sí, ¿verdad? Yo no me acuerdo. Sí, sí nos tocó. ¿Quién no se acuerda? Yunuen no se acuerda. Yo no me acuerdo, por favor. Bueno, pues les platico qué pasó. Digo, y los que ya lo sepan, pues hasta a lo mejor me platican ustedes también, ¿no? Sucede que, miren, ¿cómo estuvo el relajo? Iba a haber un tren. Peña Nieto tenía como como ahorita el Tren Maya, por llamarlo de una manera, uno de los proyectos en el sexenio de Enrique Peña Nieto era hacer un tren con una empresa japonesa. Entonces, y también tenía un compadre. A ver, espérenme, me estoy confundiendo, porque una cosa es lo de la empresa, el tren de Querétaro, que se canceló. No, ese escándalo no es. Perdón. Peña Nieto tiene un compadre que es de las casas Giga. ¿Cómo es que? Espérenme. Es que como ya tiene un rato de esto. Bueno, miren, hay un particular que era compadre de Peña, o que es compadre de Peña Nieto, pero que en ese momento le adjudicaron algunas licitaciones y él era un constructor de Giga. Déjenme, porque ya, la verdad no me
No me acuerdo bien cómo estuvo eso, pero a raíz de ahí, este compadre le adjudica una casa. ¿Cómo se llama? Escándalo de la Casa Blanca. Déjenme preguntarle a San Google. Porque ya ven que a San Google no se le pasa nada. La Casa Blanca. Miren, déjenme ver. Entonces, este compadre le otorga una casa a Enrique Peña Nieto, pero él había resultado adjudicado con varios contratos. Entonces, pues se ponen de muy presumidos y salen tanto la gaviota, que era su esposa, esta Angélica Rivera, como Peña Nieto, tomándose fotos en la revista Quién y mostrando esa casa que le habían adjudicado. Miren, aquí está, se los voy a leer. El 9 de noviembre de 2014, Aristegui Noticias publicó una investigación periodística en la que se reveló la existencia de un lujoso domicilio en Lomas de Chapultepec, valuado en 86 millones de pesos, propiedad, pero no era propiedad del entonces presidente. Espérenme. A propósito de la detención del exgobernador César Duarte, resurge en la memoria el escándalo de la Casa Blanca, caso que dio al traste con la credibilidad de su gobierno y que estuvo marcado por la corrupción de la camada de priistas. A ver, espérenme. Pero, ¿cómo está lo del compadre? No aparece aquí lo de... Mire, dice, narra la historia de la adquisición por parte del mandatario de una lujosa residencia en las Lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Aquí está, miren. El vendedor, Juan Armando Hinojosa Cantú, era del grupo IGA. Ese es lo que les quería yo decir, que no me acordaba. Juan Armando Hinojosa Cantú era el dirigente del grupo IGA, el contratista preferido del primer mandatario. O sea, este Peña Nieto le daba muchos contratos a su compadre y en agradecimiento el compadre le da una casa que está en Lomas de Chapultepec. Entonces, esta Carmen Aristegui hace una... Pero ellos aparte la presumieron la casa, no crean que la investigación surgió de la nada, sino que salen en la revista en las páginas de la revista Quién, y Carmen Aristegui tiene la astucia de ir al registro público de la propiedad y preguntar a nombre de quién está esa casa. Y estaba a nombre de Juan Armando, del que les acabo de leer, ¿no? Del propietario del Grupo IGA. Entonces, en la revista Quién había salido que ellos eran los dueños de la casa, cuando en el registro público de la propiedad, donde se inscribe la propiedad de todas las casas, estaba a nombre de este señor, era un contratista que es compadre de Peña Nieto. Entonces, Carmen Aristegui saca este reportaje y se hace todo un escándalo. Entonces, una de las, bueno, y hay un video que si ustedes tienen curiosidad intelectual pueden buscar en YouTube, en donde sale la señora Angélica Rivera, muy molesta porque preguntaron, bueno, había salido ese reportaje y ella decía que había sido comprada con el sudor de su frente por lo que ganó trabajando en Televisa. Pero eso no podía ser cierto. Ajá, donde está como enojada, regañando porque le preguntaron, donde ella dice y acepta que la casa es de su propiedad, pero en realidad estaba a nombre de otra persona. Y que era pues casualmente un proveedor del gobierno en tiempos de Enrique Peña Nieto y que casualmente también ese proveedor era su compadre. Bueno, como ese escándalo sonó demasiado, no todo es malo en la vida, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Trajo una consecuencia, podríamos decirlo, positiva. ¿Por qué? Porque fue la primera vez que se lanzó una iniciativa ciudadana para regular la corrupción. Ustedes a lo mejor lo han escuchado, a lo mejor no, pero este presidente que tenemos muy frecuentemente habla de que, bueno, ya saben, en contra del neoliberalismo y los conservadores, pero entre las cosas que más les reclama es que la corrupción la quitaron como un delito grave. Y pues la hicieron prácticamente solamente una falta administrativa. ¿Cuál es la diferencia entre una falta administrativa y un delito? ¿Cuál se les ocurre a ustedes? Que sea la diferencia entre una falta administrativa y un delito. Ajá. ¿Que el delito te pueden llevar a la cárcel?
y lo pagas con pena corporal, ¿no? O sea, con tu Ajá. libertad. ¿Y la sanción administrativa? Podría ser una pena, pero con dinero, o sea, una multa, más o menos. Una multa. Excelente. ¿Quién contestó? ¿Alexis? Yo, no, Jared. Ay, Jared, muy bien. Estrellita en la frente, ¿eh? Muchas gracias. Sí. Exactamente. Esa es la diferencia. Una falta administrativa, el peor, bueno, puede ser el peor castigo puede ser que te inhabiliten. ¿Qué significa? Que ya no puedas trabajar en el gobierno federal. Pero eso es el peor caso, ¿no? En medio te puedes encontrar pues con una multa, una sanción administrativa, que te cobran una multa, ¿no? De hecho, ustedes también lo van a ver más adelante, ahí en muchas ocasiones la gente prefiere pagar una multa y cometer un ilícito. Por ejemplo, los bancos, no sé si ustedes sepan, que se prestan mucho al lavado de dinero. Y los regañan y los ponen como lazo de cochino, pero solamente les cobran una multa. Nadie va a la cárcel. Entonces, imagínense ustedes que pues, le pueden lavar dinero a los narcotraficantes y solamente les van a imponer una multa. La autoridad va a decir, ay, eres muy tonto, no lo vuelvas a hacer, te lo prohíbo. Y hagan de cuando ustedes lavaron, o sea, dejaron que los narcotraficantes depositaran $1,000 millones y de multa les cobran $1,000,000, pues es un negocio redondo, ¿no? Y la autoridad les dice, eres tonto, ¿por qué lo haces? No lo vuelvas a hacer, te voy a cobrar $1,000,000 de multa por tonto. Y tú ya lavaste $1,000 millones. No, pues es un negociazo, ¿no? O sea, cuando la autoridad es blanda, es, ¿cómo podríamos decirlo? Poco seria, poco estricta, pues se presta para muchas cosas. En realidad dices, bueno, pues si me siguen un procedimiento, lo peor va a ser que pague una multa. Pues la pago, ¿no? Y ya me robé, bueno, los que ya estén leyendo la estafa maestra, pues ya sabrán de qué estamos hablando, de cuánto se puede robar los funcionarios públicos, ¿no? Miles de millones. Miles de millones, saquearon al país. Una cosa dolorosísima, vergonzosa, ¿no? Y bien fácil que todavía hablan de miles de millones. Ajá, Por ejemplo, en la exactamente. estafa maestra dicen que solamente podían arrastrar, creo que como el menos del 10% de todo el O sea, dinero los que se 5,000 robó. millones, ¿no? Sí. Y en realidad creo que había sido muchísimo más No, dinero. hombre, es que, ay, pues es muy difícil determinar cuánto se robaron en realidad, ¿no? Eso ya ustedes aprenderán a hacerlo más adelante. Pero imagínense que te robas 5,000 millones de pesos y de multa te ponen 5,000, ¿no? 5,000 pesos. Dices, no, pues ¿dónde pago? ¿No? Hasta se forma. No, yo pago. No, mejor yo, así como los compadres que son muy, muy dadivosos, ¿no? No, compadre, yo pago, no, yo pago. Es así. O sea, cuando las cantidades son tan bajas, pues la verdad es que se presta para que los mismos funcionarios vulneren la norma, ¿no? Entonces les decía que este presidente se jacta de que él regresó a la corrupción como un delito grave y para que paguen los funcionarios que hagan mal uso de sus atribuciones con pena corporal, ¿no? El problema es que lamentablemente en México, como yo lo observo, es que es todo un sistema de justicia deficiente. Por ejemplo, no sé si hemos hablado de la pena de muerte, ¿no? De que mucha gente está a favor de la pena de muerte. La Constitución ya la prohíbe, pero mucha gente, no sé si por ignorancia o por terquedad, por desconocimiento, por a lo mejor hasta por buena voluntad, ¿no? Está a favor de la pena de muerte. Pero si el sistema está enfermo, está podrido, es más fácil que empiecen a condenar a muerte a la gente que está en contra del sistema, ¿no? A que los que lo enfermaron, ¿no? A los que están dentro de ese sistema y se valen de él. Entonces, lo mismo ocurre con la corrupción. Como es un sistema enfermo, resulta ahora muy difícil dar resultados. ¿Por qué? Porque cada persona que trabaja dentro del sistema es como un engrane dentro de una máquina, ¿no?
Por lo tanto, si tú llegas, ustedes lo pueden verificar en cualquier ministerio público, ¿no? O sea, tú quieres denunciar un abuso, tú quieres denunciar un robo, y el Ministerio Público te va a poner 1000 obstáculos para que tú desistas y digas, ¿sabes qué? Mira, mejor otro día regreso, se va a salir, no va a estar, va a cometer errores, te va a poner una cosa en el acta cuando tú dijiste otra, te va a amenazar para que tú firmes. O sea, lo que vemos todos los días en el Ministerio Público no es casualidad. En realidad es un sistema de justicia ineficiente que de repente que cambie, digamos, el motor, es muy difícil que puedan echarse a andar bien todas estas piezas que están descompuestas, ¿no? Más o menos en ese sentido funciona o no, o disfunciona nuestro sistema de justicia. A lo mejor Andrés Manuel, con toda la buena intención del mundo, no lo dudo, crea o lo pone como un delito grave la corrupción, ¿no? Se legisla para bien, pero como muchas piezas de ese sistema no funcionan o funcionan en otro sentido, vamos a suponer que debería de ser un círculo y otro, y así que como las manecillas del reloj, pero hay piezas de ese reloj que avanzan en sentido contrario, pues va a ser muy difícil que pueda dar vuelta, ¿no? Como las maletas en el aeropuerto. Hagan de cuenta que en vez de girar en el mismo sentido, hay piezas zafadas que están girando en otro, pues va a ser muy difícil que esa maleta llegue rápido a su destino. Más bien va a tener muchos obstáculos, ¿no? Algo así funciona el sistema nacional. Bueno, en general, lamentablemente nuestro sistema de justicia, pero más el sistema de justicia penal. Entonces, se crea este nuevo Sistema Nacional Anticorrupción a partir del escándalo de la Casa Blanca. Se organizan los ciudadanos y a través de la iniciativa ciudadana, que la verdad es algo que nunca antes se había visto, estaba considerado ya en la Constitución, estaba legislado, pero nunca se había reunido tanta gente como lo solicita la Constitución para pedir a los, tanto a los diputados como a los senadores, que se creara una nueva ley para castigar la corrupción. Entonces, esta es la iniciativa ciudadana mediante la cual se regula el Sistema Nacional Anticorrupción. Como les digo, el sistema ha encontrado una gran cantidad de obstáculos en el camino. Poco a poco se ha ido formando parte de nuestra normatividad, de nuestra legislación, pero no ha sido un camino fácil. Y tampoco el hecho de que ya se haya promulgado significa que opere bien, o que ya no digamos bien, que opere, ¿no? Miren, por ejemplo, ayer casualmente fue el Día Nacional Anticorrupción, ¿no? Y encontré 2 artículos que me parecieron muy interesantes en el periódico. Ya ven que luego me gusta andarles buscando artículos en el periódico, se los voy a leer. Miren, este dice, por ejemplo, Sistema Anticorrupción, sin efecto en los mexicanos, INEGI, ¿no? En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, 9 de diciembre, el INEGI expuso que en el país se observa que la implementación de los mecanismos institucionales para combatir la corrupción, como es el caso del Sistema Nacional y los sistemas locales anticorrupción, así como la existencia de planes y programas a nivel estatal para combatirlo, aún no tienen un efecto en la vida cotidiana de la población. Al retomar estadísticas sobre la última encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, indicó que la prevalencia de corrupción mantiene una tendencia creciente del 2013 al 2019, al pasar de 12 a casi 16 víctimas de corrupción por cada 100 habitantes. Mientras que del 2017 al 2019 el costo de la corrupción a precios constantes aumentó el 63.1%, es decir, el gasto promedio por persona afectada pasó de 2.273 pesos en 2017 a 3.822 en 2019.
La población, refirió el INEGI, enfrenta niveles de corrupción crecientes, sobre todo en los trámites del ámbito estatal, por lo que es posible afirmar que la estrategia de combate a la corrupción debe centrarse en lo local. El órgano autónomo precisó que a nivel nacional las entidades que presentaron la mayor proporción de personas víctimas de algún acto de corrupción en 2019 fueron Durango, Ciudad de México y el Estado de México. Por otra parte, el INEGI indicó que de acuerdo con la información publicada en el sitio oficial del Sistema Nacional Anticorrupción, las entidades que actualmente cuentan con una política estatal anticorrupción son Sinaloa, Jalisco, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Tabasco y Quintana Roo. Mientras que a nivel municipal los avances en la implementación de planes anticorrupción han sido marginales, ya que en 2010 casi el 17% de los municipios reportó contar con un instrumento de este tipo. Para 2018 un 20% reportó contar con un plan o estar en proceso de elaborar uno. Y del 2017 a 2019 creció el costo de la corrupción en el país en un 63.1%. Imagínense, o sea, la verdad es que estamos muy atrasados en combate a la corrupción. Como les digo, como hay, es un, pues, ¿cómo puedo decir? El sistema de justicia, pues está atrofiado, hay mucha gente que tiene intereses contrarios, que no quiere que se corrija. Entonces, la verdad, no va a ser, como no lo ha sido, nada sencillo que esta iniciativa ciudadana que se llegó a regular prospere, ¿no? Tenga un buen cauce, un buen fin. Sin embargo, yo creo que, por ejemplo, en mi generación, las cosas se hicieron muy mal, porque, vean, o sea, más o menos yo me imagino que Lozoya, Peña Nieto, pues todos estos que estuvieron encabezando el país el sexenio pasado, no deben estar muy lejos de mi edad. O sea, yo tengo 48 años, yo pienso que Videgaray, Lozoya, Peña Nieto, Enrique Peña Nieto, Javier Duarte, todos estos, pues más o menos deben andar poquitos, 2 años arriba, 2 años abajo, ¿no? Más o menos deben ser de mi edad. Y pues vean, o sea, son una generación que saqueó al país, o sea, no dejaron piedra sobre piedra, se robaron lo que pudieron y lo que encontraron. Entonces, lamentablemente en mi generación prevaleció, como se puede observar, la idea de que el que no roba es tonto, ¿no? O bueno, se le dice de otra manera, pero no lo vamos a decir ahora, ¿no? Y todavía nosotros tenemos esta idea, porque es muy difícil de erradicar, de que aquellos que no hagan mal uso de un cargo público y no roben o no tomen atribuciones de la manera negativa, pues entonces no ejercieron un buen cargo, ¿no? Entonces, dicen los que saben, ¿no? Que dice, no me des, ponme donde hay, ¿no? O nosotros mismos, cuando vemos que algún pariente está en el gobierno o algún vecino está en el gobierno, de repente da aquellos brincos económicos ¿cómo podrían ser? De súbito, ¿no? Y lo vemos con admiración. Entonces pensemos que nosotros mismos estamos con ese anhelo, con ese interés también, estamos propiciando la corrupción, ¿no? Porque cualquier persona sabe que un negocio próspero, pues te lleva por lo menos una década en fructificar, ¿no? O sea, no es así un golpe de súbito. Imagínense, por ejemplo, estos negocios como Amazon, Microsoft, pues estas empresas que crecieron tanto, no lo hicieron en 6 años, ¿no? O sea, Microsoft, Amazon, el mismo Facebook, pues ustedes han visto el proceso de Facebook desde que eran chiquitos, o sea, no fue algo que en un sexenio se hizo Mark Zuckerberg eternamente rico por 7 generaciones, ¿no? Ha sido una situación que ha venido de menos a más y que ha llevado un tiempo. Entonces, cuando nosotros vemos que una persona ocupa un cargo público
y en un sexenio se vuelve inmensamente rica, ¿no? Que vivían en un departamento del Infonavit y estaban endeudados con las tarjetas. Terminando el sexenio, ya viven en Tecamachalco o en Polanco, tienen 3 casas, viajan al extranjero una vez al año, tienen avión privado. Ay, caray. O sea, esto no pudo ser algo lícito, ¿no? Entonces, a lo que voy es que lamentablemente tenemos muy arraigada la cultura de la corrupción. Lo traemos en la sangre. No lo inventamos nosotros, ¿no? Ni estoy diciendo que seamos culpables, sino que vivimos inmersos en una cultura en la que se promueve estos enriquecimientos inexplicables y de súbito, ¿no? Vemos con admiración a la gente que tiene un cargo público y se hace inmensamente rico, en vez de juzgarla, en vez de preguntar de dónde salió ese dinero, porque es dinero nuestro, no tendrían por qué hacer mal uso de él, no tendríamos por qué verlos con admiración, ni por qué pensar que, ay, ojalá algún día me llame a trabajar con él. Al revés, deberíamos de pensar, ojalá que le llegue la justicia, ¿no? No hacer planes para bien, sino pensar, ojalá que esta persona lo alcance pronto la justicia, porque eso también parece ser como un anhelo en nuestro país, ¿no? Algo imposible como una carta a los reyes, que nos alcance la justicia. Cada día se vuelve más difícil. Entonces, yo veo que es muy bueno que en la universidad estén dando este tipo de materias a gente como ustedes, tan joven, para que no vean la corrupción como algo deseable, sino al revés, como algo indebido, como algo malsano que nos ha causado mucho daño a nuestro país, que no podemos tener desarrollo económico porque precisamente por todo lo que han hecho mal uso de los recursos, ¿no? Y que ustedes promuevan una cultura precisamente anticorrupción, que cuando se casen y tengan hijos, si quieren tenerlos, pues, pero a sus sobrinos, o a sus vecinos, a sus amigos, ya terminemos con esta idea de que la corrupción es buena y que el que se enriquece rápido es inteligente y que hay que ser como ellos. Eso ya no debe de prevalecer en nuestra sociedad. Si no, esto nunca va a cambiar, ¿no? Vamos a seguir con estas mismas prácticas y pues nunca vamos a salir del hoyo en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, por eso yo veo que es muy bueno que en nuestra universidad den materias como esta, ¿no? En donde justamente se castiga a los que hacen mal uso de los recursos públicos. Bueno, entonces les voy a compartir mi pantalla para que empecemos a ver lo que son las responsabilidades administrativas. Ay, ¿por qué no ven lo mismo? Ya, aquí está. Sí la ven todos mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Bueno, pues vamos a empezar desde la Constitución. Recuerden ustedes que la Constitución tiene una parte dogmática y una parte orgánica. La parte dogmática, como su nombre lo dice, pues es del dogma, ¿no? Y habla sobre las garantías constitucionales que ahora se llaman derechos humanos, ¿no? Y terminan en el artículo 29. Ahí es la parte dogmática. Y la parte orgánica es aquella donde regula la organización de nuestro Estado, ¿no? Entonces, en la parte orgánica, encontraremos como parte de esa organización el artículo 108 constitucional, que regula el Sistema Nacional Anticorrupción, las responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Entonces, les voy a pedir, por favor, que alguien me ayude a leer, ay, ya me pasé, ¿verdad? Que alguien me ayude a leer el artículo 108 constitucional, por favor. ¿Quién dice yo? ¿Nadie? Yo lo leo. Ah, muchas gracias, ya. Ajá, Artículo 108 constitucional. ok. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se reputarán como servidores públicos a los representantes de la elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los Ujú. funcionarios y empleados,
y en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, Ujú. así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, Ujú. quienes serán responsables por los actos o omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. Ok, perfecto. Entonces aquí estamos viendo quiénes son considerados servidores públicos. Ajá. Que son los representantes de elección popular, miembros del Poder Judicial de la Federación, funcionarios, empleados en general, y en general toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, ¿sí? En la administración pública. O sea, todos los que reciban dinero del presupuesto son responsables, ¿no? En esta, ante la ciudadanía. Bueno, aquí no dice que ante la ciudadanía, pero son considerados como servidores públicos y aplica para ellos las responsabilidades administrativas. Bueno, muchas gracias. Ahora, artículo 109, constitucional, fracción tercera. ¿Alguien que lo quiera leer? Está chiquito. Yo, profa. Gracias. Gracias. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia de quienes deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Ok, muchas gracias. Entonces aquí está, se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos, que ya vimos anteriormente quiénes son los servidores públicos, por actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Ahora, ¿por qué dice acto u omisión? ¿Por qué no solamente las acciones, sino también las omisiones? ¿Por qué? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es una omisión? ¿Podría ser omisión cuando no realizan sus labores? Ok, por ejemplo, sí, te voy a dar un ejemplo, mira. Cuando todos los funcionarios públicos están obligados por ley a entregar su, ¿cómo se llama? Su anual. Ay, se me fue el nombre de esta, ¿cómo se llama? La de impuestos, ¿cómo se llama? Declaración. ¿De declaración Sí, perdón. anual? Exacto. Pero no de impuestos, sino de bienes, ¿no? Todos los bienes que tienen. Cada año están obligados por ley a que tienen que actualizar su declaración patrimonial. La declaración anual es la de impuestos. Su declaración patrimonial, en donde tienen que ir diciendo qué bienes adquirieron. Cuando entran por primera vez a ese cargo, a ese puesto, tienen que dar una reseña, por llamarlo así, una relación de todos los bienes que tienen. Por ejemplo, si tienen su casa, si tienen una casa en Acapulco, cuántos carros tienen, qué bienes tienen las parejas, la esposa y el esposo, ¿no? Toda esa es la declaración patrimonial. Entonces, anualmente la tienen que ir actualizando para que, por ejemplo, cuando empezaste el cargo, tenías un carro y lo terminaste, al siguiente año lo terminaste de pagar, estabas pagándolo, al siguiente lo terminaste de pagar, al siguiente ya tienes otro. Entonces, ese incremento en tu patrimonio lo tienes que ir señalando a la Secretaría de la Función Pública. Entonces, por ejemplo, si tú un año omites entregar tu declaración patrimonial, entonces aquí estás incurriendo en una omisión, ¿sí? Por ejemplo, la acción sería, no sé, incurrir en un acto de corrupción, ¿no? Pedirle a alguien que te dé dinero para otorgarle un servicio. Esa es una acción, ¿no? Y una omisión podría ser el no presentar tu declaración patrimonial. Es decir, no nada más son actos, sino también, o acciones, sino también lo que no haces o lo que dejas de hacer y que la ley te establece. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Nadie? No, profesora, no. No, profesora. Muy bien. Entonces,
son aquellos actos u omisiones que afectan la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debes observar en el desempeño de tu trabajo, ¿no? Bueno, como habíamos establecido anteriormente, las sanciones en realidad, bueno, no son tan graves, ¿no? Amonestación es cuando una amonestación cuando te regañan, ¿no? Nada más que aquí sería por escrito. Una amonestación por escrito sería, no lo vuelva a hacer, no vuelva a ser tonto y no vuelva a pedirle a la gente que le dé dinero para que le adjudique un contrato, ¿no? Algo así más o menos sería una amonestación. Suspensión es cuando ya no tienes que ir a trabajar y no te lo van a pagar, ¿no? Te suspenden de tu trabajo, no sé, por un mes sin goce de sueldo, porque incurriste en un acto de corrupción. Destitución, cuando le piden a tu jefe que te destituya, es decir, que prescinda de tu valiosa colaboración porque se encontró que está relacionado con actos de corrupción. Entonces, la destitución es cuando te despiden de un cargo. Y la inhabilitación es cuando te prohíben que trabajes en la administración pública por un tiempo determinado. Es decir, te inhabilitan por 2 años, por 10 años. Creo que es la máxima sanción que ha dado la función pública, ¿eh? La inhabilitación por 10 años. Se la impuso a Lozoya, me parece. Lo inhabilitaron por 10 años. Y sanciones económicas es cuando se descubre que hiciste mal uso de un recurso público y tienes que devolverlo y pagar una multa, que es más o menos en el supuesto en el que se encuentra Rosario Robles en este momento. Está en la cárcel y ya parece que le van a fincar una sanción económica que va a tener que cubrir más una multa. Bueno, estas sanciones deben establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que en su caso haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones. Ok. Faltas administrativas. Hay 2 tipos de faltas. Miren, acá lo tengo. Hay 2 tipos de faltas. Las graves y las no graves. Las faltas administrativas graves son investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control. ¿Quiénes son qué son los órganos internos de control? Bueno, los órganos internos de control son oficinas que pertenecen a la Secretaría de la Función Pública, pero que se encuentran en cada dependencia gubernamental, bueno, federal, ¿no? Estamos hablando en materia federal. Los órganos internos de control son aquellas oficinas o unidades de trabajo que dependen de la Secretaría de la Función Pública, pero que están ubicadas dentro de cada dependencia gubernamental y cuyas funciones son relacionadas con la revisión y substanciación de los procedimientos derivados de las responsabilidades administrativas. Es decir, la Contraloría, como se le llama normalmente, el órgano interno de control es la Contraloría. Y la Contraloría, como su nombre lo define, pues te controla, ¿no? Como tu mamá, que te dice, bueno, ¿te controlas? ¿No? Así cuando ya se te está botando la canica en la fiesta de la tía, te dice tu mamá, ¿te controlas? ¿No? O sea, ya, le bajas. Algo así es el órgano interno de control, claro, mucho más sofisticado, con protocolos, con legislación, pero es lo que funciona, para lo que funciona. Es un órgano de control, ¿no? Entonces, las faltas administrativas se dividen en 2, graves y no graves, ¿no? Las graves son investigadas por la Auditoría Superior de la Federación. Ahorita con el libro de la estafa maestra se van a enterar de muchas funciones que tiene la Auditoría Superior de la Federación, porque justamente fueron ellos los que descubrieron este boquete, ¿no? En el presupuesto. A través de sus revisiones que hacen por ley,
se dieron cuenta de que hacía falta dinero, dinero aquí, dinero allá, ¿y dónde está ese dinero? Y a partir de su investigación determinaron esta falta, ¿no? Tan grave, este boquete en el patrimonio, y que le denominaron la estafa maestra. Bueno, los órganos internos de control, como les digo, son oficinas que dependen de la Secretaría de la Función Pública y se encargan de controlar a los funcionarios públicos en la forma como erogan el presupuesto. Bueno, entonces son investigadas y sustanciadas por la Auditoría Superior, por los órganos de control o por sus homólogos en las entidades federativas, es decir, en los estados. Y son resueltas las graves por el Tribunal de Justicia Administrativa. Esas son las graves, ¿no? Ya más adelante vamos a ver cuáles son las graves y cuáles son las no graves. Pero las no graves son substanciadas, ¿no? Ya ven, conocidas y resueltas es la substanciación por los órganos internos de control. O sea, los OIC, las contralorías de cada dependencia. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿No? ¿Nadie? Nos vamos a ir pronto, para que se puedan ir a ver el partido. Ya casi empieza. Los que quieran ir a ver el partido también. Habrá quien no le interese, pero a los que sí le interesa nos vamos a ir pronto. Solamente les quiero comentar que anteriormente, fíjense qué grave error. Los órganos internos de control, como les digo ahorita, dependen de la Secretaría de la Función Pública. Hasta el sexenio pasado, los órganos internos, hasta antes, hasta el inicio del Sistema Nacional Anticorrupción, el órgano interno de control, el contralor, era impuesto por el titular de la dependencia. Vamos a suponer, yo soy la titular de la Secretaría de Educación, ¿no? A mí me nombran como secretaria de Educación. Y una de mis atribuciones en el pasado era nombrar al contralor. Entonces, imagínense ustedes qué control va a tener una persona que es nombrada por el titular de la dependencia, ¿no? O al revés, perdón, no lo dije bien. ¿Qué control puedo tener yo como titular en el gasto que hago del presupuesto público si mi amiga, mi queridísima comadre, es la contralora? ¿Ustedes creen que mi queridísima comadre, que yo la nombré, me va a auditar o me va a controlar? ¿Ustedes se les ocurre que eso sucedía? No. Pues no. No, porque los mismos titulares de las dependencias eran quienes nombraban al contralor. Entonces el contralor pues se la pasaba todo el tiempo, mientras estuviera ahí su compadre, componiéndole poesía, ¿no? Componiéndole poemas, aprendiendo a tocar la guitarra para componerle una canción. O sea, a pesar de que había una legislación, pues en realidad no se cumplía. ¿Por qué? Porque el mismo titular de la dependencia era quien nombraba al titular del órgano interno de control. Entonces eso, pues eran contralorías a modo, porque si el contralor empezaba a auditar o a ejercer sus funciones de contralor hacia el titular de la dependencia, pues si él era el que lo había nombrado, pues imagínense, o sea, mi comadre me va a empezar a controlar, pues la corro, ¿no? Y nombro a otra comadre, que tengo muchas, pero que no la haga tan, ¿no? Que no me dé problemas, ¿no? ¿Me explico? Entonces, a partir de que entra en función el Sistema Nacional Anticorrupción, esto se modifica y ahora los órganos internos de control dependen de la Secretaría de la Función Pública y ya no son impuestos por las titulares de la dependencia, sino por la titular de la Secretaría de la Función Pública. ¿Dudas hasta aquí? No, ¿Nadie? profesora. No. No, profesora. No, profesora. Bueno, entonces, ¿qué es el Sistema Nacional Anticorrupción? Bueno, el Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia que coordina a todas las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes para prevenir, detectar y sancionar responsabilidades administrativas y hechos o presuntos hechos de corrupción.
así como para fiscalizar y controlar los recursos públicos, ¿sí? Ese es el Sistema Nacional Anticorrupción del que hemos venido hablando. Este sistema, digamos que está regulado o está dirigido a través de un comité coordinador que se integra por el titular de la Auditoría Superior de la Federación, el Auditor Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría de la Función Pública, el presidente del INAI, el representante del Consejo de la Judicatura Federal y el representante del Comité de Participación Ciudadana. Hay un representante, porque el comité lo integran 5 ciudadanos que hayan tenido una conducta notable en materia de anticorrupción. ¿Sí? Bueno, ¿saben qué? Si quieren aquí le paramos. ¿Cómo ven? Vamos a detenernos aquí. Y ya con esto tienen información suficiente. Ya vi que alguien ya me entregó su trabajo de la estafa maestra, ¿eh? Lo que yo no entiendo es si no habíamos visto el Sistema Nacional Anticorrupción. Pero bueno, ya. Está bien. Vamos a ver cómo está. ¿Sale? ¿Dudas, comentarios, aportaciones, donativos? ¿Nadie? Profesora. Nada. Bueno, ok, ni modo. También les quería comentar que van a poner otra vez la obra de teatro que les he platicado en otras ocasiones, que ya les había dicho que se la iba a mandar a Mariana para que se las mande al grupo por si les interesa aumentar su calificación. Lo pueden hacer a través de las obras de teatro, como ya lo habíamos platicado desde el inicio. ¿Sale? Bueno, no habiendo otro asunto que tratar, bueno, no sé, nadie tiene dudas, ¿verdad? No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta, siendo las 21 horas con 8 minutos o con 9 minutos. Siendo las 21 horas. 7 minutos. 7 minutos. 7 minutos. Del día, ¿qué? ¿Qué día es hoy? Jueves. Jueves 10 de diciembre. Toda vez que se encuentra en curso el partido de los Pumas y no queremos perdérnoslo, ¿no? Todos los universitarios. Ok. Muy bien. Entonces, se cuidan mucho, por favor. No salgan o salgan lo menos posible. Pásensela muy bonito con su familia. Si han tenido pérdidas, lo lamento mucho. Espero que Dios les mande pronta resignación a ustedes, a su familia. Les deseo muy feliz Navidad. Les mando un fuerte abrazo. Por favor, mándenme sus trabajos en tiempo. Y si Dios nos presta vida, nos vemos, ¿qué día? ¿El 5? 5 de El enero, lunes. ¿no? El 4. El 4 de El enero. lunes 4 de 4 de enero. enero. ¿Sí? Tenemos una cita a la misma hora y en el mismo canal. ¿Sale? Hasta luego, porfa. Feliz año. Muchas gracias, maestra. Y Les mando feliz un fuerte Navidad. abrazo, Profesora, feliz igualmente. año, feliz Navidad, pásensela muy Igualmente, bonito. profesora. Igual feliz Vemos. fiesta. Hasta luego, Besitos. maestra. bien. Chao. Feliz Navidad, profesora. Igualmente, mi vida. Lo Feliz mejor, Navidad, maestra. lo mejor para el año que viene. Gracias.